Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, Hemos andado, como diría la abuela. Bueno, la logramos. Voy a Lo bajar un poco, logramos. uy, mucho. Ahí. Sí. Ay, pero mentiras. Tu cámara está en negro o yo no te veo, pues. Oh, No, tú no me ves, pues, porque yo te veo, pues, a ti y a todo el entorno. bueno, Este, tú me ves, debe ser que va a salir así la grabación, Dios mediante. me parece que no. Por esto lo podríamos hablar por fuera, pero más vale que vos estés cómoda también. Me parece que no, porque la grabación que yo vi de lo que recién se había quedado nos tenía a las dos, nuestras dos partes, las dos camaritas. Y, y bueno, las chicas que nos están viendo, los participantes que están, nos ven también a las dos. Así que no puede ser alguna cosita que tengas que hacer, Ya que me fui al modificar. Play Store y actualicé la aplicación. No sé qué pasa, no sé, muy raro que me esté molestando Instagram. Sí, a ver, acá. mm, Porque cuando abriste, cuando arrancaste el en vivo, yo te vi. Ahorita te vi súper bien. Ingresé y se fue yendo, pum, se fue. Y ahora veo todo negro. No te veo. bueno, ¿ves? A ver, por ejemplo, acá me dice que acepte tu solicitud, pero yo ¿Ya? ya te Estoy acepté. aceptando. Ujú. No, y yo te acepté a ti. Yo creo que es este tema tan fuerte que nos tiene como troncadas, sí, me hago entender. Bueno, este, veo, estamos nosotras dos solitas. Mercedes se Sí, unió, dice, pero yo no tengo, no veo. Ah, Mercedes sola. O sea, estamos nosotras dos y Mercedes. y Mercedes. Claro, lo que pasa es que tienen que entrar a través de mi cuenta. Sí, igual Instagram llama a personas de las dos cuentas. Sea la persona que inicie, ahora llama de las dos cuentas. No pasa nada. Bueno, este, bueno, porque todo este tiempo que estamos acá, estamos haciendo vivos que no estaría, que después habría que recortar. Sí, qué pesar. Pero bueno, si quieres, probamos aquí unos 20, 30 minuticos por mucho. Ujú. Cerramos. Mira si te queda bien, porque eso sí, te va a quedar es en tu cuenta el en vivo, no en la mía. Y miras Sí. a ver cómo sale, si sale bien, pues súper. Y volvemos y abrimos otro en vivo para completar la hora y ya. Pero pues probemos como para las personas que se están uniendo. Dale. Mira, yo lo que, somos poquitos, pero a lo mejor sirve incluyéndote, porque como vos decís, es un tema que de por sí, como vibra, convoca energías importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá en mi casa equilibré elementos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, con un elemento en cada lugar. Pero lo que a mí se Ok. me ocurría proponer es encender una velita o un saumerio o poner un cuarzo. Si tenés por ahí a la mano una velita blanca o rosa o verde y encenderla para ayudar bueno, a quemar o a disolver todo lo que se pueda ir quemando con esa velita y a la vez a través del color armoniza un poco más el ambiente. Ok, listo. Entonces me voy a poner a hacer eso porque no, me tocaría pararme. No lo Dale, hice, no lo hice. dale. ¿Sabes qué estoy haciendo? Abrir, aquí tengo mi computadora y por Sí. la computadora se ve súper bien. O sea, te veo ahí sí te veo. Entonces, si es ¿Sabés algo, grabar pantalla? si ¿O es pongo a grabar algo de pantalla, mi te celular, parece? ujú, si Bueno, es algo dale. de mi celular,
Dale. Bueno, entonces voy a ir a prender una velita. Bueno, aunque Yo, sabes que ¿qué? yo digo, bueno, sí es algo simbólico, pero yo me siento preparada, o sea, que no la tengo a la mano y me voy a tardar. Yo me siento preparada para arrancar. Muy Bien. protegida, muy protegida. Así que, pues dale, arranquemos. Bien. Una Bueno, falla del celular, pero bueno, dale, ¿cómo? arranca, Arranca. arranquemos. Arrancamos. Iniciemos. Iniciemos. Para que- Dale, iniciemos. Bueno, eh, la idea era primero, como estamos convocando a, a dos grupos, que algunas nos conocen a unas y no a las otras, entonces poder hacer una mínima o acotada eh, presentación la una de la otra, o la una y la otra. Eh, si querés arranco yo. Dale, Este, sí. yo elijo llamarme terapeuta transpersonal y docente transpersonal porque siento que engloba la tarea que realizo con mayor amplitud y con varias teorías y técnicas que se conjuntan en las sesiones que después ofrezco. Eh, yo me formé en medicina china, como terapeuta de instrumentos armónicos, los que generan orden físico en todos los cuerpos materiales, energéticos y espirituales. Y por lo mismo, en esas tres áreas que considero fundamentales, eh, el trabajo en sí que realizo es aprender a aprendernos. Por ejemplo, si tenemos un aura que es sinónimo de nuestra personalidad, desde ese lugar, aprender cómo son nuestras emociones, cómo son nuestros sentimientos, bueno, cómo es nuestra mente, cómo estamos funcionando, disolver creencias limitantes e ir de esa manera reeditando y reconstruyendo y deconstruyendo nuestra personalidad. De la misma manera, o en cuanto al cuerpo físico, ir buscando qué partes están incómodas, qué partes están resonando con algún conflicto, con alguna búsqueda, y también asistir al cuerpo como lo esté necesitando, quizás, por ejemplo, desde mi parte de naturópata, tengo mucha guía para dar. Y en la parte espiritual, bueno, cada uno tiene su mirada, su conexión, su forma de relacionarse. Entonces, para poder ser también abarcativa en este sentido, es cómo nosotros, siendo seres encarnados, cuerpos físicos que viven, que tienen una mente, que resolvemos desde lo psíquico y desde lo emocional y que a la vez nos conectamos, no nos conectamos, nuestra alma está conectada, no está conectada. Por todas esas cuestiones que nos pasan cuando estamos em, un poco separados de nuestra integridad, van a resonar de una manera particular que yo convoco, traigan al espacio terapéutico para arrancar desde ahí con un proceso que va a ir limpiando, liberando, reintegrando, reconectando, ajustando las piezas en la búsqueda de ser seres conectados, integrados y con una vida más plena. Parece mucha cosa, en realidad es mucho como currículum, pero después lo que pasa en los encuentros siempre es tan particular. Los resultados siempre son transformadores porque es lo que más buscamos hacer y llevarnos herramientas en cuanto a la tarea que estamos proponiendo. Entonces, más allá de las palabras que nos pueden quedar como esto con que se come, transpersonal, es eso, más allá de la personalidad, integrando las diferentes áreas en la intención de aprender a integrar nuestro ser completo. Por eso me valía explicarlo. Wow, maravillosa presentación. Maravillosa presentación. Bueno, me presento. Ahorita se me vino cómo presentarme y pues la verdad se me vino que soy un alma danzarina. Eso soy para las
en las personas que quizás no me conocían. Vibro muchísimo con la danza, con el movimiento, y pues la vida me llevó a tomar este arte de la danza desde un lugar terapéutico, o sea, como terapia, ¿sí? Eh, Nací en Bogotá, Colombia, soy rola, las personas que nacen en Bogotá les dicen rolos, rolas, porque en realidad son como mezclados, somos mezclados, tenemos familia en diferentes lugares del territorio colombiano y como decía, la vida me llevó a, a cambiar de rumbo, porque estaba buscando en mi vida respuestas muy profundas, existenciales, que, que yo no, pues yo tenía que buscar. Y yo creo que en eso, quizás los que me están escuchando o que me van a escuchar se identifican en esto de ser buscadores, ¿no? De buscadores de la verdad en cuanto a la espiritualidad. Estaba buscando buscadores espirituales. Respuesta. Perdón, se me acopló la compu. Ya, ya. Entonces me considero también eso, alma danzarina y buscadora, eh, buscadora y encontradora, porque afortunadamente esa búsqueda que me llevó a otros países, en este fue pues en especial Argentina, también me llevó a encontrar. Eso creo que es muy importante en cualquier búsqueda que pues también te lleve a encontrar y a encontrar no solamente herramientas, que fue lo que me dejó la danza terapia con enfoque transpersonal, que fue eso lo que me llevó también a estudiar, lo hacía para mí y en este momento pues con mucho cariño y con mucho respeto lo llevo a otros porque sé que está ahí en medio, en el centro, pues nuestra salud en todos los niveles. Entonces, bueno, me llevó pues a encontrar estas herramientas, pero sobre todo a encontrarme y Ujú. eso lo agradezco, pues lo agradezco muchísimo porque estaba súper perdida, muy perdida en la vida. Entonces, si me pongo a contar mi profesión, no lo van a creer, pues yo vengo de una profesión súper estructurada, de una familia también, un linaje familiar muy estructurado, y entonces como desestructurarme y empezar a fluir y dejar la rigidez, y todavía me queda camino, no digo que ya, todo eso me lo ha enseñado pues la danza y el movimiento, a estar más fluida y también a estar más aterrizada, ¿sí? Aterrizada, enraizada, arraigada, y eso ya nomás trae un montón de beneficios, arraigarnos, tener raíz, aceptar esta encarnación también desde lo álmico, nos lleva mucho al tema que queremos hoy pues traer con Azul, del miedo, ¿sí? Porque no tenemos miedo de muchas veces de estar aquí ahora en el planeta Tierra con lo denso que puede ser esta experiencia. Entonces, bueno, eso me surge decir. Eh, y bueno, también quiero decir que Azul, pues yo la conocí en la segunda formación que hice en Buenos Aires, porque la danzaterapia pues me llevó a la psicología espiritual, una psicología espiritual transpersonal muy, muy especial, que pues eso sí fue como, ¿no? Fue como, bueno, ya, encontrate, encontrate, ¿no? Después de haber también pues buscado mucho por fuera, pude como una vez una amiga me dijo, bueno, estuviste tejiendo muchas veces hacia afuera hasta que pudiste dar la puntada hacia adentro. Entonces, pues muy agradecida también por esa segunda formación y ahí donde tuve la fortuna de conocerte, de compartir las clases, las prácticas y de lo que hoy nos convoca también, de lo que cada una en su quehacer hace por otros y por también seguir creciendo, ¿no? Creo que esto de ser terapeutas, que tal vez a veces no me la creo del todo, eh, es algo muy, muy, muy de mucha responsabilidad, de mucho respeto, de mucha ética profesional. Entonces, bueno, así damos pues la apertura a este en vivo. Invito
invitándolos a las personas que están unidas allí que dejen sus preguntas, que dejen sus inquietudes, sobre todo esta temática que llama tanto y como lo dijo Azul, convoca muchas energías, a veces amables y a veces no tan amables. Y bueno, esto del miedo versus la ansiedad, vamos a hablar como varias cosas, como tenemos un temario que organizamos muy concienzudamente. Y bueno, yo voy a hacer la apertura con respecto al miedo, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Tú simplemente ahí dilo. Si quieres interrumpir, no hay problema. Azul. Dale. Bueno, entonces, desde esta mirada de la psicología espiritual, pues de mi camino y de mi experiencia personal también, y también desde todo lo que estuvimos investigando junto a Azul para poderles dar esta información mucho más completa, ampliada, eh, también tamizada, digámoslo así, ¿no? Discernida con respecto al miedo. ¿Qué es el miedo, no? Entonces, pues, si lo vemos, lo podemos ver desde muchas perspectivas, desde la perspectiva médica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva energética y de la perspectiva más fisiológica o espiritual también, sería otra perspectiva. Entonces, pues, si ustedes han visto esa película intensamente, que ahora salió la segunda parte, creo que eso ha sido como, como un espacio para desde los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, poder familiarizarnos con estas emociones básicas que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y, y el miedo, que creo que ahí en esta película pues lo muestran muy bien, ¿no? Desde la fisionomía del mamabarrachito, decimos acá mamarrachito es como el dibujito, hasta todas sus expresiones, ¿no? Lo que le sucede cuando entra en miedo y lo que hace el miedo cuando, ¿no? Lo que lo lleva a hacer o lo que lo lleva a reaccionar, ¿sí? Entonces, pues para dar una definición, digamos, acotada y también aterrizada, el miedo es una emoción básica que todos los seres humanos experimentamos, eh, incluso que el cuerpo físico desde el punto de vista más fisiológico y que nos lo muestra esta película, la que llamo hoy porque me parece que está ahorita pues así a furor, todo lo que sucede a nivel cerebral en las personas cuando experimentan el miedo, ¿no? La sudoración, la tensión que sucede en los músculos, cómo se acelera el corazón, ¿no? Todo lo que sucede con el miedo. Entonces, pero eso es completamente, o sea, queremos también aquí darles esta buena nueva, es completamente natural y normal. En todos hemos experimentado esas sensaciones fisiológicas, esas sensaciones corporales, esas formas como que nos impulsa la emoción. Creo que eso no es novedad, pero quizá la novedad es poderlo empezar a ver desde otro lugar, no solamente como una emoción básica, sino una oportunidad hacia otro estadio en nuestro interior. Eh, pero como emoción básica, sus orígenes están muy en el cuerpo físico, en los estímulos que recibe el cuerpo físico, en lo que le lleva a sentir, ya sea porque viene un peligro, ya sea porque algo te está amenazando, porque también hay formas como de sentirte desprotegido, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a alguna experiencia mucho más eh, digamos, palpable sería, ¿no? Si estamos en medio de la selva y se nos acerca, obviamente, un animal donde tenemos en riesgo la vida, cualquier animal de la selva, que es su ambiente, o sea, estamos en un ambiente totalmente fuera de lo que sería la normalidad para una persona que vive en ciudad, pues vas a experimentar el miedo, ¿no? El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo normal sería salir corriendo, ¿no? Y eso es una muy
buena respuesta, porque si no corremos ante el peligro, pues vamos a ser devorados en ese caso que estoy dando, ese ejemplo. Entonces es necesario en ese punto, a ese punto es necesario, el miedo nos lleva a sobrevivir y a poder solventar esta experiencia de peligro. Eh, bueno, no sé si tú quieras ahí aportar algo, Azul, con Eh, respecto a lo que estoy diciendo. no, me parece que está bueno, sobre todo lo que dijiste al principio, ¿no? Que tener miedo es tan natural como tener sed. El, el dilema arranca cuando uno limita su emoción natural. Entonces, si tenemos miedo ante el león o lo que hoy hay mucha bajada, el miedo y la ansiedad, que después voy a proponer un poquito de revisar, está tan ligada hoy por hoy a lo social, porque ya no nos viene a comer el león, nos viene a comer el examen, nos vienen a comer los pocos likes, nos vienen a comer ese tipo de miedos. Está muy ligado a lo social. Por ende, si uno se lo guarda, se queda aislado de la posibilidad de tramitarlo. Cuando uno acepta que el miedo, como decís vos, es una cuestión natural, entonces puede darse cuenta que la vergüenza es natural, que el ridículo es natural, que el fracaso es natural y que ninguna de esas cosas tiene connotaciones más terribles que el que dejar que eso gobierne tu vida y no volver a retomar la fuerza y la palabra maravillosa, el empoderamiento. Así que creo que todo lo que vos estás acá como explicando desde las raíces del miedo, bueno, van aclarando de dónde viene el asunto, ¿no? Exactamente, entonces en ese sentido el miedo tiene un lado constructivo, que es lo que nos lleva a sobrevivir a una experiencia de peligro real, como la que estaba narrando en medio de un lugar desconocido, porque no tiene que ser necesariamente la selva, por ejemplo, si andamos caminando sobre una calle oscura a la medianoche en una ciudad, ¿sí? Pues vamos a experimentar el miedo y el miedo nos va a llevar a sobrevivir esa experiencia, ¿no? A buscar estar a salvo. Pero el lado destructivo, el que menciona Azul, pues es el que estamos hoy por hoy atravesando como seres humanos en esta humanidad, que es un temor que ya surge desde la interacción, ¿no? El temor a ser rechazados, el temor a ser abandonados, eh, ¿sí? El miedo a ¿no? Porque cuando no me dan like es porque, ay, no les gusté, ¿no? En las redes sociales, ¿no? A no ser, no sé, aceptados, abandonados, todo lo que puede llegar a generar la interacción con el otro con base en un montón de creencias, pensamientos, ¿no? Destructivos, pensamientos que han sido también eh, construidos desde una negatividad. Entonces ese es el lado destructivo del miedo. ¿Qué hacemos con esos miedos? Ahí cómo reaccionamos. ¿Sí? Realmente esa reacción sirve para protegernos de eso que supuestamente puede llegar a suceder o igual reaccionamos y seguimos sintiendo ese miedo, ¿no? Porque es más una creación en nuestra mente. Entonces, también quisiera como aquí incluir una mirada desde lo espiritual y como desde un poco desde lo personal, porque muchas veces también tenemos un miedo que no tiene tanto como que ver con la interacción social, sino más como un miedo que ha sido, que tenía sus orígenes mucho más atrás incluso de esta encarnación, si creemos en las encarnaciones. Pero bueno, esto ya es un tema mucho más amplio para los que quieren ver esta perspectiva. También podemos traer esos temores de mucho más atrás, ¿no? Como de incluso como de separación, como de un poco como de no aceptar esta existencia, ¿no? Todo lo que implica la experiencia terrestre, también puede surgir un miedo y eso desencadena también un montón
de acciones o reacciones que luego chocan pues como con el estar aquí. Eso quería también como sumarlo y bueno, creo que hasta ahí. ¿O tú quieres sumar algo más? Algo que se me está escapando, los pasos para atravesarlo. Vamos a mencionar los pasos de una vez, como, o abres con el tema de la ansiedad, para de pronto esta parte de pasos, como atravesar el miedo según nuestra perspectiva y las herramientas podamos darlas como al final. Dale, dale. ¿Sí? Este, bueno, a ver, el tema de la ansiedad es, está totalmente ligado con el miedo. ¿Por qué? Ujú. Porque es una respuesta, bueno, es una respuesta ante el miedo, pero además es una respuesta anticipatoria ante una amenaza. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece la ansiedad, ya hay un miedo formado que está haciendo base. La ansiedad entonces es una emoción que va a venir a desplegar todo una exacerbación del sistema fisiológico que ya vamos, arrancó con el miedo, que hace que entonces se modifique nuestro pensamiento, nuestras conductas, por ende también nuestras relaciones, y nuestras emociones también se van a ver tocadas por el miedo y la ansiedad. Por ende, no es poca cosa revisar cómo nos afecta para, como vos decías antes, Moni, naturalizarlo. Ah, che, lo que tengo es ansiedad. En vez de, ¿qué me pasa? Soy terrible, no puedo con el mundo. No, a ver, tranquis. Hay un miedo que probablemente no está reconocido. Y en ese miedo Ujú. se asienta la ansiedad. Por ejemplo, vos contabas esto de los primeros momentos en donde el desarrollo del cerebro humano permitía que ante un león, una persona pudiera atacar, vamos a comernos al león, o huir, vamos rápido que el león nos come, ¿no? Estas eran respuestas primigenias que aún sostenemos, pero de otra manera. Tenemos miedo a fracasar en un examen. Entonces, ¿qué pasa? Se activa nuestro sistema de ansiedad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? En principio podemos, no, acá no pasó nada, me voy a la miércoles, hago otra cosa, procrastino, evito, huyo. O enfrento. Y voy así como voy y puedo haber estudiado o no estudiado, pero voy y arremeto. Bueno, hay una forma en el medio, que es la nueva forma de poder ver los procesos de crecimiento, que es la gestión. O voy con todo o me escapo. ¿O qué? Gestiono. ¿Qué me da miedo de esto? ¿Y cómo puedo bajar mi intensidad emocional para poder concentrarme, enfocarme, resolver, ¿no? Estudiar lo que necesito, ser más asertivo, che, si el profesor dijo tal cosa, ¿por qué voy a atender a la ansiedad, que esto es un tipo de ansiedad obsesiva, y voy a querer estudiarme todo el libro cuando me faltaron después otros 3 libros de los que toma cosas? Entonces, la gestividad es poder estar, como vos decías también, en un punto espiritual, poder estar en presente, eh, conectados, con un nivel de intensidad emocional posible que nos permita, a través de la ansiedad, motorizar y enfocar en la tarea que quiero realizar. Entonces, cuando yo decía, cuando hay miedo, se activa la ansiedad. No se activa en cualquier momento, es una ansiedad que aparece después de que ya tenemos el reconocimiento de un miedo. Y esta ansiedad suele proyectarse, es anticipatoria.
¿Qué es lo que tiene de bueno eso? Que si la semana pasada a don de Neandertalito lo comió un león, bueno, todo el grupo que vio que en ese lugar lo comía un león, dice, che, ojo al piojo. Cuando vayamos a pasar por ese lugar, vamos a sentir ansiedad porque así vamos a estar más adaptados para un peligro, inminente. Entonces, vamos a tener miedo. El miedo es revisable, el miedo es superable, pero mientras el miedo exista, quizás ese miedo es real, ¿no? No vamos a pasar por abajo de un puente de Palermo a las 3 de la mañana cuando está todo oscuro porque más vale tener ansiedad. Ujú, Tú no conoces quizás esos puentes, mi querida amiga, pero no te recomiendo conocerlos. Vos creé en mi ansiedad y escapate si podés, porque no es recomendable. Entonces, la ansiedad nos dice, che, hay algo acá, que no lo estoy viendo. La ansiedad dice, no veo el miedo, pero creo que me puede dañar. ujú, Se exacerba todo este sistema químico de cortisol, adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? Para poner toda la sangre en los músculos, para agudizar nuestros sentidos, para enfocarnos en la acción, ¿sí? Se elevan los niveles de glucosa, bueno, pasa de todo en el cuerpo. ¿Qué tiene de bueno? Que podemos estar alertas y resolver con mayor eficacia frente a la posibilidad de ese miedo real. Entonces, este es el punto positivo del miedo y la ansiedad, ¿no? Toma un poquito el miedo, pero porque es base en sí mismo de la ansiedad como respuesta al miedo. Entonces, después tenemos también para revisar el punto no tan bueno. Hay muchos médicos que cuentan que un minuto de estrés, el estrés es como una forma de ansiedad, pero que se caracteriza más por la emoción de la preocupación. Pero ok, van todos de la manito, ¿no? Eh, entonces él dice, un minuto de estrés muy fuerte es desgaste y decrepitud del sistema de una manera que lo podría haber, de lo que podría haber, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, es un desgaste muy, muy, muy grande que puede generar enfermedades de la vida cotidiana que podemos ver como depresión, eh, cáncer, eh, hipertensión, problemas y trastornos digestivos, cardiovasculares, eh, tristeza también, porque lo que hace en sí el cortisol, que acompaña también al estrés, imagínense un minuto de estos estados profundos de estrés, ya están activando todo este sistema que hace colapsar al organismo si no lo podemos vehiculizar, si no le podemos dar una entidad, un algo, por lo que toda esta energía se canalice para resolver. ¿Qué en el cuerpo? Es una exagerada energía y como tiene tanta fuerza y nos demanda tanto de todo nuestro organismo, el sistema inmune cae. Como cae, también nuestras emociones, porque nos sentimos más vacíos, che, estoy triste, y empiezo que no tengo ganas, y que la depresión, y que la angustia, y empecé a tener molestar en el corazón, che, todo esto lo cancelo, pero digamos, aparecen un montón de enfermedades colaterales que en definitiva, si me permiten remembrar, vienen a través de no haber reconocido un miedo, de no habernos tomado el tiempo que puede ser muy incómodo de reconocer un miedo. Dejamos al libre albedrío ese miedo y toda la toxicidad que con él vienen, incluyendo la ansiedad y el estrés. Nos enfermamos, ¿viste, Moni? Nos enfermamos por miedo.
Y este, por creer que el miedo no hay que hablarlo, que el miedo no se tiene, que el miedo es algo que hay que no darle bolilla, ¿no? Bueno, sí. Y no lo digo yo, esto como decías vos antes, es una investigación que se hizo con mucha conciencia y se ha investigado con médicos clínicos y de varias disciplinas también. Ujú. Bueno, ¿qué más querría decir de esto? Dame un minutito. Eh, Algo con respecto a las hormonas y neurotransmisores. Algo muy interesante porque ya de acá vamos a poder ir formando una de las herramientas que vamos a sumar al final. Existe una hormona que muchos la pueden conocer, que es la oxitocina. La oxitocina está relacionada con el parto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es em, ¿Qué? cuando, em, cuando incita, ¿no? al parto, provoca las contracciones del parto, ahí me salió. Y Sí, además ok. la producción de leche. ¿Qué es lo que hace una mamá con su hijo, que es un ser que viene de ella, pero a la vez es un ser nuevo? Y ya del vamos hay conexión, ¿no? Provoca, acompaña el vínculo. Y toda esa situación genera, además, confianza. ¿No? Yo puedo, yo hago, yo soy, yo estoy. Ujú. ¿Qué pasó en la cuarentucha? Nos desvinculamos todos. ¿Y cuánta gente también se angustió y hemos visto, tanto vos como yo u otros terapeutas, venir después de esos estados de aislamiento, de desvinculación? Bueno, la oxitocina lo que tiene de copado es que, así como podemos provocar nuestro cortisol y noradrenalina y adrenalina y todas las que vienen a partir del miedo, eh, también podemos provocar la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, le dicen, porque favorece la revinculación. Ujú. El timo que es una glándula que está acá atrás del corazón, cuando estiramos los brazos, se expande, ¿no? Cuando abrazamos, no solo estamos abrazando, sentimos, vinculamos, la piel se relaciona, nos convocamos a escuchar. El vínculo es propuesta de amor, no un amor poético, un amor que en contraposición al miedo, como energía, es expansiva. Y el miedo, ¿qué hace? Constriñe. Así como los vasos sanguíneos se constriñen por el cortisol o por la adrenalina y noradrenalina, sobre todo noradrenalina, o adrenalina, van todas jugando ahí un papel parecido. Bueno, la oxitocina acompaña a expandir y a revincular. Y también se activan estas formas de vínculo, de escucha al otro, bueno, etcétera. Cuestión que a Ajá. nivel científico está comprobado que hay unos estudios que decían que la persona que frente a estados de miedo le inoculaban un poco de oxitocina extra para probar, lo que pasaba no era que no desaparecía el miedo, ¿eh? El miedo, recordemos, que es adaptativo, que es necesario, que nos provoca el crecimiento y la evolución, nos engrandece, nos empodera, y si no lo empoderamos nosotros, nos empodera él. Bueno, entonces a estas personas que tenían miedo le inocularon oxitocina y en ese momento lo que vieron es que el miedo no desaparecía, sino que esas personas podían bajar los niveles de intensidad del miedo y reconectarse con una mayor eh, eh, asertividad frente a las cosas que necesitaban resolver. Ujú. Entonces, acá tenemos de miedo versus amor.
tan simple como en los escritos de hace 5.000 años y tan explicado hoy científicamente como oxitocina y cortisol. Ujú. Tengamos en cuenta entonces que todas las vinculaciones van a ser parte de esto de hablar el miedo para que podamos atravesarlo, revincularse y revincularnos con otro. Este acto de vinculación es un acto de expansión y de amor y ayuda a atravesar y a minimizar los efectos del miedo y de la ansiedad. Bueno, eh, por ahí valía decir que hay varios tipos de ansiedad, pero como por ahí la propuesta no fue ser tan técnicos, tengamos en cuenta quizás solo que, eh, que el tipo de ataque de ansiedad o ataque de pánico es un tipo de ansiedad exacerbada y ya ligada al cuerpo físico, como para que quede también eh, as- em, mostrándonos la importancia de atravesar y reconocer estas emociones. Bueno, no sé tú, ¿qué quieres agregar? Y bueno, mientras te escuchaba, se me venían como varias cosas por decir, eh, pero pues muy bueno esto que estamos aquí como tratando de ¿no? Como ¿cómo se dice esto? Resumir, digamos, o, bueno, se me fue la palabra, digamos que sea resumir, y de cómo están conectados el miedo y la ansiedad, pero también cómo poderlos diferenciar, cómo ver su lado positivo, su lado negativo, su lado constructivo y su lado destructivo también. De cómo no reconocer un miedo que empezó siendo quizás, ¿no? De este tamaño, luego se convierte ya en toda una patología. Y entonces me surgían muchas cosas que quizás me faltó decir con respecto no solamente al miedo, sino al manejo de las emociones y de cómo funciona. Pues a mí esto me hizo mucho clic en su momento de cómo funciona la energía emocional, la energía también de los pensamientos. Eh, si bien dije que el miedo está muy encapsulado en todo el funcionamiento fisiológico del cuerpo y es una reacción que el mismo cuerpo tiene ante un peligro, porque de cierta manera todos tenemos este, este, este sustrato de instinto animal en nuestro cuerpo, seguimos siendo mamíferos, ¿no? Tanto para crear oxitocina como para crear cortisol, la diferencia es pues nos habita, es decir, nos habita la conciencia, digamos, esa sería como la diferencia con los animalitos. Entonces, si bien es el miedo, es una reacción fisiológica natural, ya lo que hacemos con él es otra cosa a nivel energético sutil y a nivel también emocional, mental y espiritual. Y en eso, algo que me hizo clic en su momento fue poder observar cuál es el movimiento de esta energía, tanto del miedo como de otras emociones, ¿no? Cómo se mueve, cómo es cómo es observar la energía de dónde viene, o sea, cómo se mueve dentro y fuera de nosotros. ¿Mm? Entonces, me hizo mucho clic poder concientizar que es una energía que viene de afuera hacia adentro y aunque la ciencia y muchas investigaciones, vuelvo y digo, ¿no? Nos ponen esto de está encapsulado en el cuerpo, sí, pero a nivel energético sutil también es una energía que viene de afuera hacia adentro y va llenando la copa, va llenando nuestra copa, nuestro cuerpo emocional. Y lo que decía mucho ahorita Azul, cómo esa copa luego se exacerba y por no identificarlo en sus inicios, pues se convierte en algo mucho más grave, una enfermedad una enfermedad de salud mental. Entonces me surgía eso, ¿no? Compartir que hemos de identificar, de reconocer y de observar, de registrar cómo esa energía de miedo a nivel sutil, mental, emocional,
también viene de eso que pues, podríamos decir de creencias en lo social, en lo familiar, ¿no? Como todo eso se va y va llenando nuestra copa individual, ¿no? Y quizás nos vamos llenando de algo que no es nuestro, que no nos pertenece, que de cierta manera no hemos creado con conciencia, sino que hemos resonado, hemos sido también, no digo que no sea completamente nuestro, sino que hemos atraído por ese miedo que nos habitaba chiquitito y que se fue haciendo cada vez más y más y más y más y más y más y más grande y se exacerbó tanto que pues ya no pudimos con él manejarlo y pues se convirtió en algo mucho más inmanejable pues para poder entonces ahí tener que buscar otras herramientas y hacer como prácticamente un vaciar la copa de todo eso que se ha llenado. Entonces es eso lo que quería como decir un poco. Y bueno, si se me escapó algo más, no, pues si te parece, No, podemos me empezar parece a... interesante algo que por ahí quedó como más ahí vibrando. Como vos decís, el miedo viene de afuera. En mi manera de percibirlo también es como, es una creación mental. ¿Por qué? Justo por lo que vos decías antes. Porque el miedo es es lo que termina generando nuestras negatividades y nuestras creencias limitantes. El miedo incomoda y nos hace sentir tan mal que en vez de tomar la energía de la ansiedad para resolverlo, no, intentamos evitarlo, taparlo, negarlo. Entonces es una creación mental a partir de una experiencia vivida en el mundo, pero no para todos va a tener la misma connotación un caballo que un león. Y Ah, sí, también es muy interesante sentido. que, como vos decís también de afuera, como cuando empezamos a vibrar con el miedo, por efecto de resonancia, las cosas que tengan que ver con ese miedo se nos van a acercar, porque por resonancia vamos a atraerlas. Otra virtud de poder atravesarlo. Vos sabés, Moni, que cuando vos Sí, sientas dar el paso a los pasos a los para superar y pasos. a las herramientas, a mí me quedó una partecita que quería hacer de manera muy cuadro, de diferencia entre miedo y ansiedad. Ok, ¿Te dale. parece Entonces dale con eso. ahora? Sí, Bueno, dijimos entonces para que el dar como la miedo, parte resolutiva al final y así todos creo, también se queden hasta el final. claro, entonces ahora o después, Dale con el cuadro, sí. Y al le doy final con el toda guante. la parte de atravesamiento, sí. Bien. Bueno, entonces, una diferencia es que el miedo es concreto, ¿sí? El miedo es, aunque sea algo más sutil como el fracaso, es concreto. Tenemos miedo a tal cosa. Después se puede haber distorsionado o tener muchas vetas, pero el miedo es concreto. Concreto. Y la respuesta al miedo es más bien motora, ¿no? Hay algo que hacemos. En el caso, perdón, pero estoy superando una gripe interesante. Eh, en el caso de la ansiedad, entonces, no es algo concreto, no es, podemos tener en base a un montón de creaciones mentales que devienen de nuestro miedo, ¿no? Porque hay un león ahí, entonces ahora el león va a salir y me va a comer. No es miedo al león, es miedo a todas las cosas, creaciones que tenemos a partir del miedo. Bien. Eh, Suele tener una respuesta más cognitiva, porque entonces, ¿no? Cognición del pensamiento, de la mente. Eh, Después, bueno, a ver, no sé, esto ya sí decirlo como... No, bueno, lo otro era que tenía esta condición de anticipatoria. Mm, Eh,
quizás la respuesta al miedo es más natural y la respuesta que tiene la ansiedad es más adaptativa, ¿no? En esto de, entonces genero posibles escenarios a partir de ese miedo. Bueno, más o menos ahí dejaría el resumen para no hacerla tan larga. ¿Qué te parece? Sí, sí, está buenísimo ese resumen. Sí, sería muy bueno que también, como tú lo decías, cada quien lo vive de manera diferente y cada quien va a reaccionar de manera diferente. Hay similitudes en cuanto al huir, al quedarse paralizado, digamos cuando sentimos miedo, ¿sí? O al evadir, ¿no? Como evadir el irse de alguna manera, es como algo muy general en cuanto a la reacción Claro. del miedo, ¿no? Pero después lo que cada uno va a generar en su mente, en su resolución también es algo muy subjetivo, muy personal, muy individual. Y en cuanto a la ansiedad, eh, yo siento que hoy por hoy como que tiene un poquito de mala reputación la ansiedad. Entonces me alegra mucho pues que estemos dando también como esa parte positiva de la ansiedad, de que hay que, pues cuando nos lleva a generar una adaptación, cuando ¿no? nos trae un escenario posible, pero ya cuando se vuelve algo crónico, repetitivo, donde no puedes generar un estado, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo con ese estadio de la ansiedad. Eh, Claro, que yo creo cuando que uno se como disparó, que se te va, perdón, porque a veces se me palma. se disparó un montón con el tema de la situación de la pandemia, ¿no? Porque Ujú. nos trajo como esto de, bueno, y, y también, ¿no? Como esto, ya no vamos a estar más, nos vamos a morir, y de qué manera, y entonces mi familia, entonces, y el trabajo y lo económico, entonces todo eso, ahí está, pero bueno. Bueno, ¿Sabes qué? Dijiste entonces, algo que me disparó mucho porque como la gente que nos conoce y bueno, los que están ahí quizás lo puedan ver después, saben que también nos dedicamos a un área espiritual y energética. Cuando vos decías evadir, evitar o quedarse ahí paralizados, es más es como lo energético. mismo, ¿no? Claro, porque está Sí, buenísimo, porque ahí se puede observar cómo el quedarse paralizado es, dejé el cuerpo acá, pero es tanto lo que estoy viviendo que con mi energía me fui a la miércoles. Me fui. sí, sí, sí. Es algo así, exacto. Claro, Sí puede. y es interesante porque en general estamos como más adaptados a conceptos más tradicionales, más lineales, y acá lo podemos ver, ¿no? Cómo eso pasa. Y otra cosa es que, mientras te escuchaba, también decía, qué importante esto que destacás, de poder ver el punto positivo de la ansiedad, como esto que tomabas de generar escenarios posibles, porque nos provoca también generar herramientas. Ah, bueno, si pasa esto, esto y esto, entonces voy a estar preparándome para esto, esto y esto. Y tengo tres herramientas posibles frente a una opción de amenaza. Tengo posibilidades. Y eso es maravilloso. Exacto, exacto. Bueno, entonces, Sí, si te parece, pasemos a los pasos de cómo atravesar el miedo y las herramientas por mi parte, y después tú hablas de los pasos también y de las herramientas para la ansiedad, ¿no? Y también invitar a las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren incluso unirse a la conversación. Bueno, eso no lo teníamos planeado, pero ahora se pueden hasta 4 personas en un IGTV Live. Bueno, entonces los pasos de cómo atravesar el miedo. Eh, como dije y como dijo Azul, creo que yo no lo dije tanto, pero no tan así, pero bueno, partiendo de que es una emoción natural y básica, pues de permitirse sentir lo natural, ¿no? Permitirse sentir.
Yo creo que ese es como un primer paso, como abrirle la puerta a la emoción que está golpeando de alguna manera a tu vida, a tu espacio, a tu cuerpo, eh, a, sí, abrirle la puerta al sentir, más que al miedo es al sentir. Y quizás al permitirnos sentir, se llegue a sentir que estamos como, ¿no? Sintiendo como un desborde quizás de pronto al principio, pero es porque, claro, eso nos va a llevar a un estado extraño, diferente al que estábamos, porque estábamos tratando como de, ¿no? De pelear con eso, y eso no se puede sentir, está mal sentirlo, o lo que fuese, o tratando como de darle la espalda, pero igual tenemos el cuerpo así apretado, contraído, la mandíbula apretadísima, la respiración entrecortada. Entonces, bueno, también permitirnos eso, a sentir que estoy dándole la espalda a la emoción, sentir que igual está en el cuerpo, porque eso sí, el cuerpo es como un GPS, digo yo, ¿no? De ese sentir. Si mi cuerpo está apretado, tenso, muscularmente está, ¿no? Contraído, sudorado, eh, ¿no? Enrojecido, todos los síntomas que pueden llegar a tener el miedo en el cuerpo, también es un paso para darle puerta abierta a ese sentir, ya sea que lo esté negando, lo esté obviando, o sea que ya me permita, ¿no? Sentirlo desde ahí, sin raciocinio al principio, porque me mete la cabecita la señora mente y trata como de analizar el momento del sentir, y yo sí que soy partidaria de que en un inicio pues sea algo completamente físico, lo que decíamos, ¿no? De darle esa naturalidad al sentir. Entonces pues si necesito estar contraída o simplemente como, no, respiro para darle esa puerta al sentir de que sí, estoy temiéndole a algo que, y aquí estoy hablando más como de esos miedos que hablaba Azul, ¿no? Desde el entorno social, eh, que son más construcciones desde creencias colectivas, creencias familiares, incluso creencias personales, ¿no? Desde ese tipo de miedo, ¿no? Que es un poco eh, no tan visible en el momento, no es algo que me esté atacando en el instante, pero que me está habitando todo el tiempo, ¿sí? Y es increíble, o sea, de verdad nos habitan todo el tiempo cuando no le damos puerta abierta al sentir. Entonces, yo siento que ese sería el primer paso para, para luego, de algún modo, llegar a una aceptación, ¿no? De, bueno, y eso también, el sentir, ¿no? Me devuelvo al primero, eh, es ingrediente de la conciencia, ¿no? De la observación, como vuelvo y digo, ah, observo sin juicio, ojalá estoy apretando la mandíbula, estoy tensa, estoy apretando la pelvis, la cola, sobre todo estos lugares de acá, del vientre, de la pelvis, de la mandíbula y de los mismos músculos en el cuerpo, porque son los músculos, todo el sistema muscular, el que retiene todo este tipo de emociones. Y entonces, si me llego a sentir tensa y entonces como me va a relajar, pero nada que me relajo, no, también dale, es una forma de autorregularte, estar contraído para luego llegar a estar expandido. O sea, este movimiento es totalmente normal, lo hace el cuerpo todo el tiempo en su sístole, diástole, en la inhalación y la exhalación, en la contracción y la expansión, en el abrir y cerrar nuestros ojos. O sea, es un movimiento natural. Entonces yo no puedo forzar al cuerpo a, bueno, me voy a, ¿no? Quiero estar distensionado, pero el cuerpo me está llevando en que necesito estar así para luego estar así, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Observación y conciencia en ese sentir, eh, en ese sentir la emoción, darle la puerta abierta, darse un espacio seguro para eso. Muy recomendable pues tomar un espacio de terapia, en dado caso que ya sea
una situación donde está muy exacerbado, pero en la cotidianidad es ir acrecentando esa conciencia, esa observación de qué estoy sintiendo, ¿no? Preguntándome qué estoy sintiendo, estoy sintiendo esto, es miedo, miedo, ¿no? Y cómo lo siento en el cuerpo, ¿no? ¿En qué estoy sintiendo desde las sensaciones, ¿no? Para no racionalizarlo así al tope, sino que estoy sintiendo desde las sensaciones. Y empiezo a ser muy descriptiva. Estoy sudando. Mm, estoy apretando esta parte de mi cuerpo. Bueno, dejo. Y voy observando, voy observando. Es un proceso, es un tránsito. Y no por eso vamos a dejar de sentir el miedo, sino que vamos a poder llegar a reconocer cómo actúa el miedo en mi cuerpo particular y cómo reacciono también ante él. Eso sería como el primer gran paso, yo creo que dije ahí como dos o tres. Pero lo Eh, importante esto de sacarlo de la mente, de un lugar que parece que se gobierna solo, para reconocer cómo funciona en el cuerpo y encontrar otras formas de enfrentarlo, de reconocerlo, de resolverlo. sí, sí, sí. Sí, yo soy muy partidaria de que sea a partir del cuerpo y sumergirme, y de alguna manera sumergirme, darme la oportunidad de sumergirme en esas sensaciones. Sí, dar ese paso de darle permiso al cuerpo de sentir esas sensaciones de contracción, de retracción, darle la oportunidad porque él necesita volver a ser autorregularse y para ir de un lado al otro necesita pendularse. Eh, porque pues hay muchas formas que dicen, bueno, ¿no? Como un poco desde lo más racional, empezar a preguntarnos, bueno, ¿y qué estoy sintiendo? ¿Y miedo a qué? ¿Y miedo a qué? ¿Y a qué miedo estoy sintiendo? ¿Y qué tipo de miedo? Y no, y se pierde un poco este sentir más concreto que nos trae el cuerpo. Y es esa contracción, esa retracción natural, como decía, que con la que funciona nuestro cuerpo físico. Luego, como se va acrecentando esa conciencia, esa observación, ese registro, pues darnos la oportunidad de sumergirnos en el miedo, danzar con el miedo, darle, ¿no? Aceptar que está ahí, que está ahí, ¿no? Moverlo. Eh, Soy muy partidaria del arte como camino de transformación, entonces si necesito agarrar un pedazo de hoja y escribir o simplemente dibujar o simplemente moverme, algo que me ayude a empezar a darle como expresión también, creación. Pero siempre como desde ese nivel de observarme sin juicio y dándole la puerta abierta al sentir. Y bueno, desde lo espiritual también, pues yo siento que traer mucho nuevamente esa conciencia a través de unos estados meditativos es, a ver, es muy difícil llegar a un estado meditativo cuando te agarra una emoción o no, Azul, es algo como de héroes. O sea, llegar a ese punto y no se va a lograr en una sola vez, en una sola ocasión. Entonces es como sí que me dices que medite cuando estoy sintiendo enojo, tristeza o incluso el miedo. Eh, por eso digo que primero invito al movimiento, a la creación, a la expresión y luego ya puedo ir más adentro y el miedo se ha ido transmutando de a poquito, ¿no? Se ha ido, y no porque lo quiera evitar, sino porque el miedo sigue ahí, pero ahora esa energía va cambiando de color, va cambiando de forma. Entonces, incluso el miedo puede llegar a tener otra cara, otro rostro, podemos descubrir el otro lado del miedo, atravesando el mismo miedo y convirtiendo ese miedo, esa misma energía en algo que nos va a revitalizar, ¿sí? Porque ¿qué sentimos con el miedo en el cuerpo, no? Que hay como lo que decíamos, o huimos o nos quedamos congelados. Entonces, ¿cómo se podría ir transformando ese sentir físico en medio de ese sentir, de esta emoción? ¿No? Es como, ¿no? Empezar nuevamente a abrir los brazos, a expandirme, ¿no? Y ahí llegan otras formas
que tenía el miedo, es decir, otros rostros del miedo, la otra cara del miedo, la otra cara de la moneda, dicen, ¿no? En este caso Ujú. del miedo. Entonces, cómo esto se va transformando en seguridad, en confianza, incluso en coraje, ¿no? Porque el miedo tiene ese gran regalo de volvernos valientes, ¿no? De traer ese coraje a nuestras vidas. Cuando hacemos lo que hacemos, así sentamos temor, ¿no? De lanzarnos al vacío incluso. Pero eso también lo logramos a la medida en que nos vamos observando y vamos ensanchando nuestra conciencia interna. Y, pero sí, primero es vaciar, aunque sea la mitad de esa copa que hablaba yo, que se está llenando, que se había estado llenando, que se estaba desbordando el agua, por lo menos hacer ese vaciamiento de la mitad de la copa para poder luego sí empezar a hacer esto que digo de convertir el miedo, de transformar el miedo en sus otros rostros, ¿no? Es lo que me surge decir. Entonces, herramientas hay muchísimas, entre esas yo recomiendo muchísimo la meditación, pero una meditación en la que sea una meditación en movimiento, idealmente también, y una meditación en quietud, ¿sí? Donde también puedas ir vaciando ese espacio en tu cuerpo emocional, donde puedas ir lo que invitaba Sur al inicio, ¿no? Y empezar a hacer como un estudio muy concienzudo de tu personalidad, de qué es lo que dispara el miedo, y si ya podemos empezar a observar con mucha más conciencia, ¿no? Porque ya cuando hemos vaciado la copa y cuando ya ¿no? Nos hemos atrevido a darle expresión, creación y hemos ensanchado nuestra conciencia, es como que ya nos permitimos a dejar ver qué es lo que trae en nuestra mente debajo esas creencias que estaban como aquilosadas bajo esta emoción. Esto es lo que me despertaba el miedo realmente, ¿no? Miedo, como decía yo, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la traición, miedo, ese tipo de miedos que marcan mucho nuestra personalidad, nuestra forma de vincularnos, y que al final, eso también algo que quería decir cuando tú estabas hablando, de que estos miedos que tienen mucho esto de lo social, finalmente tienen una raíz muy, muy espiritual, ¿sí? Entonces, también traigo esto de lo espiritual porque esta emoción tiene un sentido, ¿no? Trae un sentido, trae un regalo, trae ¿no? algo que va sumando a nuestra existencia, trae una forma de ver la vida distinta. Entonces, darle puerta abierta, ¿no? Eh, para que luego la ansiedad también venga desde otro lugar. O sea, si tú ya sabes manejar el miedo, seguramente también va a llegar la ansiedad y lo vas a poder gestionar de manera diferente. Entonces, es eso. Si quieres aportar algo más, Sí, bienvenido. sabes que tomé notas, y me parecía algunas cosas como para retomar de lo que fuimos diciendo y que son destacables, como lo que vos decías, ¿no? O sea que un gran capital con el que contás es tu forma terapéutica de la danza terapia, esto de bailarlo es esa energía exagerada que tenemos, ¿no? Para resolver algo y que se nos puede exacerbar. Al bailarlo vehiculizamos toda esa energía, ¿no? Sacamos un montón y lo que termina provocando es que nuestro sistema nervioso se reacomoda naturalmente. Después también decías como otra técnica, dibujar, ¿no? Entonces yo ¿Sí? pensaba, dibujar, cantar, cantarlo, cantar el miedo, dibujar el miedo. Es una forma de que salga naturalmente y poder revisarlo con una comodidad diferente al no tengo miedo, ¿no? La mente, yo tengo muchas frases así de, no sé, de un librito de bolsillo para mí, y una de esas es que la mente sola es cruel. ¿Viste esto de alinear mente y emociones? Sola, laburando sola, es cruel.
Pero cuando se alinea con el corazón, hay muchos dibujitos, ¿no? O cómics que traen también esta idea. Cuando labura con el corazón, se establece mucho mejor. Después, correcto. veía esta propuesta de lo positivo del miedo. Nos provoca Ujú, trabajar y por ende desarrollar el coraje, una ujú, virtud, una cualidad que a veces puede estar adormecida, pero si logramos el ujú, miedo, inherente a eso es que contemos después con el coraje. ujú, Eh, mm, y después, por último, lo que anoté, mm, algo que me surgía cuando estaba preparando esto de cómo puedes explicar de forma práctica lo que pasa cuando, en este sentido de lo espiritual, cuando naturalmente un ser humano está conectado. Podemos debatirlo, charlarlo de cómo, de por qué, pero les pido, permitan esta idea. Estamos conectados. ujú. ¿Qué pasa Sí. con el miedo que constriñe? Ujú, Y en esta situación, ¿no? Que sería como este puñito, imaginemos entonces que nuestra experiencia de vida es un laberinto. Así, acá abajo, solo vemos las paredes y vamos y chocamos y nos encontramos con un lago y nos encontramos con un árbol. ¿Y cómo hacemos para atravesar? ¿Qué pasa si volvemos con esto de la psicología espiritual, transpersonal, la danzaterapia, estos motores de reconexión? De ujú, acá, que estamos acá abajo y no vemos nada más que las paredes del laberinto, empezamos a extender nuestra conexión espiritual, nuestra conexión y elevamos nuestra vibra. Lo que sucede es que el laberinto nos queda por acá. Entonces, toda ujú, nuestra parte superior y nuestra cabeza se eleva por arriba de las paredes del laberinto. Entonces decimos, bueno, por ahí allá hay un árbol, allá hay un lago, allá hay, ¿no? Pero puedo ver qué tengo adelante y por dónde ir sorteando para salir del laberinto. Me parece un buen ujú. ejemplo como para entender la importancia de la conexión y reconectarnos. Algo que quizás también he querido decir y se me va, que además qué metáfora tan linda la que estás dando, eh, y es que hemos negado tanto nuestros miedos o los miedos, eh, que es necesario, se hace muy importante atravesar esas otras emociones, ¿sí? Porque hay, como dicen en Argentina, hay una emoción que me banco más y otra que no me banco tanto, que me incomoda, que no quiero, o sea, me niego. Y muchas veces la que no me banco puede ser más que nada, muy generalmente, diría yo, en la mayoría de los casos, pues es el miedo. Es como que, ¿no? Como que el miedo es esa última capa, pero encima del miedo está la tristeza y entonces yo me veo más ante los demás como una persona más, ¿no? Triste, aburrida, qué sé yo, ¿no? Ensimismada, tímida, pero puede ser la otra persona que debajo, perdón, encima del miedo está iracunda, dominante, ya sé lo que yo diga, ¿no? Y esas personas que viven enojadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante también no ver al miedo separado de esas otras emociones. Y vuelvo a la película intensamente porque andan todas juntas, todas las emociones están ahí. Entonces, ¿no? Como ir atravesando esas capas de emoción para poder llegar a ese miedo, que es el que hemos querido tapar con esas capas de emoción, que son las emociones que sí nos bancamos, que sí nos generan como, ¿no? Un relacionarnos con mayor seguridad, entre comillas, con los otros, que nos generan como ese ego, esa personalidad en la que nos identificamos, pero esas emociones que no nos bancamos, que no queremos, que evadimos todo el tiempo, son las que están más debajito y suele ser en la mayoría de los casos pues el miedo. Ujú, bien. Bueno, yo voy, si te parece, a acotar lo que son los pasos
porque creo que ya diste muchísima información para poder abarcar. Yo solamente voy a nombrar posibilidades que después se pueden ampliar, que cada uno puede ya ir a investigar cómo hacerlo, pero unos pasos que me parecen interesantes serían estos. Primero, identificar y entender, ¿no? Porque entender es, bueno, me conecto con eso y lo acepto también. Entonces, desde ese lugar, amplío la posibilidad también de resolverlo. En esta instancia está bueno aprender a controlar la respiración, porque también va a ser, aparte de un paso, una herramienta, porque la respiración vehiculiza mucho de nuestra energía y acomoda mucho el sistema nervioso central, para que no dispare tanto bueno, la exacerbación, porque estaba pensando en el sistema autónomo, ¿sí? En esta parte del sistema autónomo que se exalta solo, que casi no podemos controlar, en esa parte del simpático, bueno, quizás con la respiración logramos cierto control sobre esa parte de nuestro sistema nervioso central, la parte autónoma, la parte que supuestamente respira solo, bueno, no, yo puedo dirigir mi respiración. Y de esa manera acomodamos mucho la energía. Eh, hablar, hablar sobre los miedos es fundamental, es revincularnos, encontrar nuevas posibilidades. En esto también podemos pensar en la forma de conseguir ayuda, ¿no? No hace falta decírselo a cualquiera, se lo podemos decir a una persona que consideremos que es quizás un profesional, que va a tener una mirada objetiva y soluciones quizás más prácticas y adecuadas, más neutral, un poco menos ligado de los afectos, eh, o, y mejor diría, todas aquellas personas que podamos nosotros sentir que pueden albergar esta parte de nuestra emocionalidad y de nuestra vivencia. Eh, bueno, mindfulness en este caso siempre es recomendado porque es conciencia plena, entonces hay un montón de ejercicios que nos ayudan a recodificar, a reeditar, a reevaluar y a transformar pensamientos y actitudes. Y hay un montón de diferentes este, bajadas, si bien mindfulness es una técnica en sí misma, pero hay un montón de profesionales que laburan con eso. Eh, enfrentarlo. Yo acá primero noté enfrentar y después hice una modificación. Si es Perfecto. enfrentar, uno es como que, dale que te, dale, ¿no? Dale. No, No, la verdad hay es una que yo diferencia no entre considero enfrentar y eso. pensar. ¿Cómo? Perdón, dale, continúa. No, pero como tenemos un poquito de delay, por ello me adelanto vos, pero esperamos cualquier cosa. Además de que, bueno, nuestras energías está bueno porque se nota que son distintas, ¿no? Son energías diferentes que hacen para mí un gran todo y un hermoso encuentro de hoy. Bueno, decía que en vez de sentirnos que vamos a enfrentar el miedo, yo sugeriría ponernos a la par. El miedo no es más que nosotros y nos va a comer. Y tampoco es menos y lo subestimamos. Pongámonos a la par. ¿De qué te tratas? Vos que tenés que ver con miedo. Vos que tenés que ver conmigo. Vos que sos mi potencial oculto en un capuchón. A ver. Y esto puede crecer hacia un mejor lugar. Eh, em, Usar la imaginación es un lindo paso también, porque, bueno, si yo estoy en tal situación y me puede comer el león, a ver, si yo estoy en tal situación, en vez de creer que voy a pasar por ahí, me voy a detener y el león me va a comer, puedo pensar, voy a pasar por ahí, puede aparecer el león, y en el caso de que aparezca el león, yo me voy a sentir tranquila, yo voy a estar en orden, yo tengo todas estas herramientas en mi mochila para resolverlo, ¿sí? Ya
nos predisponemos a una situación de escenario muy diferente y en autogestión. Aceptar lo que sentimos, que es lo que vos decías hace un ratito, también me parece muy importante. Aceptar el fracaso, aceptar las posibilidades de que las cosas no salgan exageradamente bien o muy bien o bien. Buscar apoyo, yo también lo anoté como importante, y cambiar tus pensamientos con algunas técnicas como por ejemplo son las de coaching o técnicas de reversionamiento de los pensamientos, sistémica, en donde uno, quizás me adelanto un poquito y acá ya les doy una herramienta, es uno puede escribir las cosas que le dan miedo. Entonces, de esa manera, uno ya las visualiza, ya las tiene en cuenta y puede gestionar formas de resolverlo. Pero además, podemos hacer una lista y a cada una de esas cosas que escribamos, le ponemos un número en una categoría, 1 al 10, 1 al 100, como quieran, de lo que lo que nos causa mayor malestar a menor malestar. Una vez que tengo mi lista, voy a separar. Lo que me causa menor malestar va a ser lo primero con lo que voy a arrancar. Pasos posibles de resolver. Después voy con lo que me cuesta un poco más, con pasos también posibles para resolver. Ahí ya arranqué también con una herramienta. ¿Querés ir vos con las herramientas que propones? Así vamos echando un poco. Creo que las mencioné. O sea, bueno, ahí quisiera hacer una acotación y es en cuanto a la respiración. O sea, Ah, creo que hoy por hoy hay muchas técnicas de respiración y eso está bueno. Sin ujú, embargo, cuando queremos darle puerta abierta al sentir, hemos de no tratar de modificar nada, ¿sí? Es como pues, mi opinión, mi sugerencia y con lo que resuena. Eh, Estoy hablando de un miedo, ¿no? Un miedo, ¿no? Ya cuando hay una patología es otra cosa, ¿no? Si ya llega un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, ya cuando es una patología de salud mental, obvio que hay que controlar, o sea, ponerle un hasta aquí porque te puede llevar pues, ¿no? Y ahí sí pueden entrar, digamos, algunas herramientas donde necesito controlar ese estadio, porque si no puede pasar algo conmigo, ¿no? Mi integridad está en peligro en ese momento. Un ataque de ansiedad, pues la persona realmente pierde noción de sí misma y de la realidad, entonces necesita poner control, pero lo que yo estaba hablando ahorita antes de esas herramientas y esos pasos es cuando el miedo es apenas está como, ¿no? Está ahí, no se ha convertido en algo más grande. Entonces, intentar cambiar de pronto la respiración o intentar modificar el sentir no es lo aconsejable y en eso yo estoy de acuerdo y por eso hago hincapié porque es necesario incluso observar esa forma entrecortada de respirar, esa forma en la que el aire no entra del todo a mi cuerpo. Es necesario observar, sumergirse en eso y vuelvo y repito, me sumerjo, digamos, como cuando nos sumergimos en el fondo del mar o entramos en una sala oscura, en un espacio oscuro, pero entonces ahí juega un papel muy importante la conciencia, la observación sin juicio, ¿no? Es como poder ir a ese espacio oscuro, a la profundidad del mar, con una linternita, con una luz encendida, para poder observar sin juzgar. Yo creo que eso para mí es muy importante. Entonces, en ese momento ahí no entra ninguna técnica de respiración, ningún movimiento, sino movimiento, me refiero técnica de movimiento, sino solamente el dejar que el cuerpo en ese momento me lleve al sentir, a las sensaciones más físicas, más concretas, más, ¿no? Más eh, de lo que sucede en mi cuerpo.
Entonces, eso quería pues mencionar porque me parece que hay veces que por querer ir a unas formas de respiración concretas, ¿no? Técnicas de respiración, pues pueden suceder cosas que no, pues no recomiendo, y como cambios de estados de conciencia, ¿no? Y de pronto no es la manera, es como tratar de modificar, de quitar algo que te incomoda. Lo que necesitamos es observar mi forma de respirar, la forma que he llevado por muchos años respirando. Y sí, puede ser una respiración que no me esté ayudando, o una forma no positiva de respirar porque le falta más aire al cuerpo, porque la entrecorto, pero es la forma habituada, automatizada, a la que mi cuerpo ha sobrevivido hasta el momento de respirar. Entonces necesito observar eso antes de que querer como transformarlo, y después, ahí sí, eh, después de ese abrir el puerta al sentir, ¿no? A través de la observación de esas sensaciones, sin querer modificar nada, que después ya ahí sí puedo transformar. O sea, no puedo transformar algo que yo no he puesto en mi conciencia, que no le he puesto la luz, ¿no? Que no he visto qué es. Ahí sí ya puedo transformar, transmutar, darle ese otro color, encontrar esa otra cara del miedo. Pero ya, como decía antes, ya cuando es una patología, ahí sí obviamente tenemos que llevar el control, ¿no? Tratar de controlar ese estadio para como ir bajando esos síntomas. Ya cuando es una patología, el manejo debe ser pues quizás distinto, acudir a todo lo que decía Azul, ¿no? Acudir a un espacio de terapia, buscar ayuda profesional, eh, seguir los consejos de un profesional de la salud, eh, y pues ahí sí nos lleva como, bueno, necesito, si estoy pasando por un ataque de pánico, necesito llevar mi respiración a otro lugar para controlar, para bajar esa sensación que se me sale de las manos, porque mi integridad pues está puesta en juego y en peligro, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, quería como aclarar eso. Sí, yo lo veo como vos, o sea, me parece súper interesante poder ser conscientes de todo lo que sucede cuando pasa el miedo. Ahora, así como vos decías, después esta se transforma en una herramienta para que hasta que el miedo logra superarse y la ansiedad también, nos ayudamos con este instrumento propio a acomodarnos, a bajar, a no colapsar en esa situación. Pero sí, totalmente de acuerdo a que la respiración es parte de nuestra verdad con respecto al miedo en este caso. Sí, Bueno, porque hay muchas cosas automáticas en el cuerpo, y qué pena. Hay muchas cosas automáticas en el cuerpo, ¿sí? Nosotros pensamos que nos movemos de manera libre cuando caminamos, cuando vamos a comer, cuando saludamos, cuando hacemos un gesto, y en realidad hay muchos automatismos físicos de movimiento en nuestro cuerpo, y esos ujú. son los que necesitamos también desarticular. O sea, traigo esta información pues desde la terapia corporal, de la danza terapia, de todo esto, porque es ahí el meollo del asunto. O sea, realmente, como tú sabes, el cuerpo es una memoria de tanto física como sutil, celular, de todas estas emociones que hemos atravesado desde el vientre de nuestra madre, y es necesario que, si queremos desarticular esto desde la raíz, que no sea solamente como algo que yo me digo de mi mente a mi mente, pues podamos ir al cuerpo y también traer la conciencia a él. Entonces, por Ujú. eso hago tanto hincapié. Necesitamos desautomatizar eso que teníamos inconsciente, pero pues a través de la observación y al principio no querer transformar nada, sino simplemente observarlo y llevarle conciencia. Buenísimo. Bueno, em, eh, con respecto a lo que quedaría como para cerrar el tema, en cuanto a lo que eran herramientas de mi lado, yo escribí como con los pasos, varias para que después cada uno pueda abrir. Como herramienta en sí yo tomo la respiración, por supuesto como herramienta el análisis es importantísimo y la desautomatización del cuerpo, porque la materia sola es inércica.
Si no le ponemos conciencia, va a repetir. En cuanto a la respiración, algo interesante es inhalar por boca en un tiempo, ponele 3-4 segundos, y exhalar, perdón, inhalar por nariz 3-4 segundos y exhalar más largo 6 segundos por boca. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Más cortito al inhalar, un poquito más largo al exhalar. Eh, los tiempos van a depender de lo que cada uno vaya oxigenando, no hay que hiperventilarse. Vamos a empezar a practicarlo tranqui y después ir aumentando el tiempo en que lo hacemos. Porque al exhalar por boca, relajamos. Si inhalamos y exhalamos por nariz, cuando queremos hacer una actividad física o necesitamos potencia, tengan en cuenta, inhalo y exhalo por nariz. Y si no, exhalo por boca, relajo. Bueno, después la meditación creativa, que es este tipo de meditación que va generando y creando cosas nuevas. El estar en la situación para poder resolver. La actividad física y toda actividad con el cuerpo es muy importante. Los cuencos de metal, que yo antes comentaba que soy terapeuta, porque tienen una particularidad de generar sonidos proporcionales, esto significa orden. Imagínense que cuando nuestro cuerpo está todo desbalanceado, porque estamos ahí colapsados por un montón de cosas que nos pueden estar pasando, recibimos información de orden. Por simpatía, vamos a tender a reacomodarnos y a reordenarnos. Después, los mudras, los mantras, los tipos de terapias que les puedan servir. La terapia siempre es como un acompañamiento para atravesar algo que cada uno quiere en un proceso, así que la alimentación es muy importante. Eh, bueno, después todos los remedios, flores de Bach, homeopatía y tinturas madres, porque tienen esta particularidad de autogestión. No nos da un golpe farmacológico y le dice a nuestro sistema qué hacer. Nosotros nos sintonizamos con eso y vamos llevando a provocar a nuestro cuerpo a llegar a un objetivo. Y bueno, creo que después lo que más me interesaba decir son dos cosas. Todo lo que provoque la oxitocina, los abrazos, los cuentos, el escuchar al otro, los alimentos como son las grasas buenas, la vitamina C, la vitamina D, todo eso es precursor de esta formación luego de lo que va a ser la oxitocina. Em, bueno, tengo mucha información con respecto a la oxitocina porque me parece, pero el vínculo es fundamental, la apertura, escuchar, escucharse, eh, recibir masajes. Tenemos una excusa genial. Pero recibir el tacto, el contacto del otro, ¿no? Estoy nervioso, tengo miedo, estoy haciendo un proceso, haceme masaje. Mirar fotos y videos, también eso, todo lo que revincule, en definitiva, va a traer la oxitocina, incluyendo estas técnicas que antes nombramos, como los ejercicios y la alimentación. Y lo último que quiero decir es un tip, pero se lo diré después de la publicidad. No, mentira, no hay publicidad. No, es muy sencillo, pero está bueno estar atento. Cuando hay ansiedad, lo primero que dijimos que el nivel de la ansiedad está más dado en lo cognitivo, ¿no? Entonces. No se desplaza en el mental, en las ideas de posibles escenarios. Y la mayoría son no del todo positivos, vamos a decir. Bueno, pero el primer pensamiento, después de algo que por nuestro propio miedo nos puede generar ansiedad, ¿sí? Algo nos causa miedo, va a venir la ansiedad. El primer pensamiento aparece después de, sé que es poco tiempo, pero 3 segundos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto viene con el biohacker, que es poder conocer cómo funcionamos y reconstruirnos
estar atentos para estar presentes en la modulación y en el nuevo modelo que queremos ser. Entonces sabemos, esto nos dio miedo, pero ¿sabes que es algo bueno? Por ejemplo, che, ¿vas a venir hoy a la reunión? Sí, y después lo pensás. De última, después decís que no. Porque si no te agarra la ansiedad y decís no, porque la voy a pasar mal y voy a sentir vergüenza y no, bla, bla, y no vas y no avanzás. Cuando vos decís sí, después podés decir que no. Pero si dijiste sí, quizás quedes comprometido con tu propia propuesta de afrontar ese miedo. Y vas a la reunión y la pasas re bien. Entonces está bueno, me parece, como tip, tenerlo en cuenta. Buenísimo. Bueno, sí, también para cerrar, porque creo que no tendría nada más por decir, y es por qué es tan importante la meditación, ¿no? Creo que eso es una herramienta clave y eso fue la que a mí me llevó a sentirme mucho mejor. Creo no, estoy segura. Mm. También la danza, también el movimiento, como decía, meditación en movimiento y meditación en quietud, pero ¿por qué es tan importante? Yo sé que hay muchos recursos y muchas herramientas afuera, entre esas que también aportaría todas las que estaba diciendo Azul, entre esas sería la aromaterapia, Mm. porque el sentido del olfato es uno de los que más rápido llega a nuestro cerebro, entonces tener al alcance aromas que nos hagan como ese cambio de estado es muy bueno, obviamente no todo, hay que buscar qué aroma nos queda mejor a cada uno, pero sí que últimamente he estado muy interesada en este tipo, en esa herramienta, ¿no? Como tener al alcance, eh, ¿cómo se dicen los que echan un mito? Un Bueno, que están humidificador o unificadoras. Eso, eso y eso. Y pues, y la meditación, que ya es como una herramienta que realmente nos lleva hacia adentro y una herramienta que no va a modificar el miedo, sino que lo que va a hacer es apoyarnos en el crecimiento de un observador, de una autoobservador, de una autoobservadora, para que cuando venga el miedo, cuando se active o cuando sigue ahí latente, dormidito, podamos. Yo creo que esa es la clave mayor, porque podemos tener, sí, todo lo de afuera puede ayudarnos muchísimo, pero justamente la meditación nos lleva hacia adentro y el adentro, ir hacia adentro, pues ahí están todas las soluciones mucho más, digamos, certeras o definitivas. Y otro que quería decir, ya termino con esto, y es cuando hablaba de las capas de emociones, muchas veces también lo que sucede debajo del miedo y que por eso también lo obviamos tanto, ¿no? Queremos evitar sentir miedo eh, por muchos factores, ya nombramos, pero uno que creo que es importante decirlo, Azul, y pues si tú quieres también aportar es, si estás de acuerdo y resuenas, es el dolor que también alberga ese miedo, ¿sí? Sentimos quizás ese dolor, dolor por alguna situación, por sí, que es por eso también quedó como ahí, amilgonadito, como se dice, como encapsuladito, abrazadito al miedo. Entonces, el dolor por alguna situación que vivimos, situación traumática o situación dolorosa, que pues, ¿no? Quedó ahí el miedo abrazando esa situación y ese dolor específicamente, un dolor emocional. Entonces, pues ahí, eso es lo que quería decir. bueno, es que el miedo al dolor es otro de los miedos también. Miedo al dolor. Miedo al miedo, miedo Sí. al dolor. Ajá. También pasa. El Buda, esto es otro de los que tengo en mi cuadernito. Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento no. El dolor es esta llamada de atención, es un ratito. Pero el sufrimiento es sostener ese dolor y no hacer nada, ¿no? Me quedo ahí con la manito arriba de la llama a ver qué pasa. Mm, En vez de, ay, quemó, listo, ya aprendí. mm. No, me quedo acá porque a lo mejor el fuego deja de quemar un día. Bueno, y dos cositas con respecto a lo que vos dijiste y dejemos un espacio para las preguntas, no sé si cortar y volver, pero bueno. Otra de las actividades
interesantes que linkean con la meditación es el yoga, porque a través del yoga, el origen del yoga es la reconexión, la unión. Mm, Y por los aromas, también trabajo con aromaterapia, así que por ahí podemos tener en cuenta básico, ¿no? Pero en invierno, el tilo. Y en verano, el azar. Son dos hermosos aceites que provocan el bienestar y la calma. Así que los podemos incluir quizás en esta conversación. Bueno, así ¿qué es. hacemos? ¿Damos espacio al charla, al preguntario? Dale, pero entonces tendría que ir por el cablecito del celular porque ya tengo un 2%. Entonces, si alguien quiere decir algo, mientras yo Bueno, voy, bueno, dale, bueno, ¿no te parece cortar o lo dejamos? Bueno, se fue. Así que si ustedes sí, quieren parece preguntar algo, que pues ya no no, sé te si decía ustedes que a han lo mejor era entendido. mejor cortar y volver, pero por los temas de Instagram, viste que a veces por ahí si te pasas mucho del tiempo No, no ya te no lo dejan. molestan, pero me parece que ya está como larguita. Y si no, bueno, Ay, Dios mío. demos un minuto a ver si alguien quiere preguntar algo, y si no, nos Ujú, despedimos con amor, y si no, contestamos con amor. claro, no hay pregunta. No hay comentario. 59, 58, 57, 56, 55. Bueno, No hay comentarios o algo que quieran también decir, no tienen que ser preguntas, pueden ser comentarios también, ¿no? Algo que quieran sumar. por eso a mí me gustó la palabra cuando te la propuse, Moni, del preguntario, ¿no? Una pregunta o un comentario. Preguntario. Así que, un preguntario. Este es el momento del preguntario. Si alguien quiere preguntar o comentar, será bienvenido. También dejamos el espacio abierto para que si les surge algo en los próximos tiempos o días, se puedan contactar con nosotras por mensaje directo, es lo más práctico, si nos conocen acá por Instagram y si tienen nuestro contacto de otra manera, también yo estoy dispuesta a recibir comentarios y preguntas que sientan o que se les haya Ah, movido sí, después de este encuentro. No, es mucha info también la que dimos. sí, demasiado, digo yo. Solo gracias, dice Ama. Ah, un Mamá. placer, Aman. Bueno, si quieren también dejar de pronto algo como para un próximo en vivo, que quisieran como profundizar u otra emoción, no sé, mucho para ahondar ahí en lo de las emociones. Ujú. Bueno, Si no, bueno, solo gracias. bueno, Sí, a veces entonces no sé si es nos delay o veremos en una ya está, solo próxima. gracias. Es un lindo cierre igual. Bueno, Nos vemos cerramos entonces. entonces. Dale. Sí, sí. Este, ahora te hablo por WhatsApp. Vale, sí. Dale. Bueno, Bueno, cierro. lindo fin de Entonces, semana. Atlas, que para todos, que estén muy bien. ay, Chau, chau. te va a quedar en tu Instagram la grabación. Tienes que darle, pues, que quede. Como Ah, se pará, dice, creo que te sí, o sea, cuando lo cierras, te va ujú. a decir guardar, y pues ojalá sí que quede pues ahí en tu Instagram, porque en el mío no se Cierro con la puede. crucecita y pongo guardar. Exacto. Perdón a los O que estén descargar. escuchando. Bueno, Dale, corazón. chao, Hacemos así. linda Chau, chau. noche. Chao, chao.